buenas tardes, ya casi noches. Una vez más con ustedes, es un gusto el poder estar nuevamente en Bla 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 Presenta con el devocional bíblico en la porción de Juan, versículo 22 al 35, y con esto daremos por finalizado nuestro capítulo 3 y la semana entrante estaremos revisando o llevando nuestro devocional en el capítulo 4. Pareciera que es muy lento, pero en verdad vamos bastante rápido y cada vez más lo disfruto enormemente. Qué placer es una vez más estar con ustedes. Y bueno, algo que también quería compartir con ustedes es que esto ha sido enriquecedor, retador y es más, hasta expositor para mi corazón el estar llevando este devocional. De verdad que hacía ya un rato que no sacaba tanta mugre de mi corazón y eso es increíble. Eso es lo que solamente la palabra de Dios y el poner nuestra vida en sus manos es lo que hace que evidencia aquello que no es agradable, y he puesto algunas medidas, algunas metas que llevar a cabo. No se trata de ser rendidores o de tener metas o propósitos en esta vida solamente para poder estar persiguiendo a través de nuestro esfuerzo lo que solamente Dios puede hacer con esa perseverancia y con esa constancia que Él pone, sino es realmente el ser responsables de lo que Dios está hablando a nuestras vidas y ponerlo en práctica. Así es que, como les comentaba, fue muy divertido y muy edificante, de verdad, tener aquí a papá toda la semana, también tener a mi hermana toda la semana, ver a mi hermana a la que casi no veo, que es la que sigue de mí, que después se las presentaré a cada una de ellas. Fue un tiempo padrísimo, gracias a mi esposo, lo amo muchísimo, porque de verdad es un dulce y es un esposo tan servicial, tan comprensivo, que toda la semana me prestó para con mi papá y para con mi familia y pasar este tiempo. De verdad, gracias, amor, porque no sería posible cada una de las cosas que yo realizo sin tu ayuda y sin ese ser equipo conmigo. Y también gracias a mis hijos, que siempre están en esta disposición de que mamá esté grabando o esté haciendo también pequeños videitos en Instagram. Síganme como Donna Gutiérrez, así todo junto. Y tengo desde el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo diferentes cosas que comparto con ustedes, desde cosas o tips pequeñitos de belleza, que realmente eso es algo que también me gusta compartir. ¿Por qué? Porque también como esposa, como mamá, una manera de darle gloria a Dios es tener cuidado de nuestro cuerpo. No significa que eso sea lo más importante para mí, sino que es parte de tener también esta muestra para con mis hijos, de esa responsabilidad de tener este cuidado para lo que como, para cómo duermo, y todo lo que conlleve tal vez la belleza mucho más interior que la exterior. Así es que también cuidamos esa parte interior, creciendo cada día en la palabra. Y así sucesivamente, miércoles de amigas, jueves que son tiempos con mi esposo, viernes de tips o de estar con mis hijos o compartiendo tiempo con ellos. El sábado es familiar y el domingo de iglesia. Así es que acompáñame toda la semana por Instagram y búscame como Donna Gutiérrez. Y bueno, después de tanto anuncio y después de tanta charla, vamos a darle continuación con nuestro devocional, como ya se los había mencionado, en Juan capítulo 3, versículo 22 al 35. Y vamos a orar para que este tiempo se ponga en manos de Dios y sean sus palabras y no las mías las que lleguen a través de este programa. Así es que, Señor, te damos tantas gracias, mi Señor. Gracias, Padre, por permitirme esta oportunidad de compartir, Señor. Ciertamente eso es lo que somos. Somos voceros de tu amor, somos voceros de esta gran noticia, Señor. Simplemente somos eso, mensajeros, Padre, que tú eres el que hace y pone las cosas y crece la obra, Señor, y le da ese florecimiento a esa semillita que solamente nosotros compartimos con otras personas. Así es que gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tu incomparable
incomparable e inmedible muestra de amor al darnos a Jesucristo, Señor. Gracias, Padre, porque podemos, Señor, sumarnos a este compartir y a este glorificar tu nombre por medio, Señor, de darte a conocer. Qué privilegio tan más increíble, Señor. Así es que, Padre, pongo este tiempo en tus manos una vez más. Que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos lleve, y que sea de tanto beneficio, Señor, este tiempo, este programa, Señor, tanto como lo ha sido para mi vida, para todo este tiempo, Señor, que he estado expuesta ante este evangelio. Gracias, Dios, porque cada vez más puedo ver y acercarme confiadamente, Señor, después de reconocer que he pecado, Señor, que he pecado contra ti y que tú tienes estos brazos abiertos una y otra vez, Señor, y me guías y me levantas y me das consuelo y vuelve otra vez ese enfoque y ese propósito correcto para lo que he sido diseñada, Señor. Así es que en tus manos ponemos este tiempo. Que seas tú, Señor, el que se vea, que seas tú lo que se exponga en los siguientes minutos, en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Así es que, y de esto se va a tratar. Bueno, va a ser, espero que sea un poquito más corto que el otro. Y la verdad que he peleado un poquito con eso, pero tengo que descansar también, que lo que Dios habla a través de su devocional y puedo escribirlo, son esas notas, es poder tomar esa nota, esa parte que solamente Dios nos habla en este tiempo, y es tener esa bitácora llena, ¿no? Así es que, pues vamos a empezar, vamos a dar lectura. Y dice el 22, después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea y estuvo allí algún tiempo con ellos bautizando a la gente. En ese tiempo, Juan el Bautista todavía no había sido encarcelado y también estaba bautizando en el pueblo de Enón, cerca de un lugar llamado Salim. En Enón había mucha agua y la gente buscaba a Juan para que él los bautizara. Entonces algunos discípulos de Juan comenzaron a discutir con un judío acerca de la ceremonia de purificación. Entonces fueron a ver a Juan y le dijeron, Maestro, ¿recuerdas aquel de quien nos hablaste, el que estaba contigo al otro lado del río Jordán? Pues bien, ahora está bautizando y todos lo siguen. Juan contestó, nadie puede hacer algo si Dios no se lo permite. Ustedes mismos me escucharon decir claramente que yo no era el Mesías, sino que fui enviado antes que él para prepararlo todo. En una boda, el que se casa es el novio y el mejor amigo del novio se llena de alegría con solo escuchar su voz. Así de alegre estoy ahora porque el Mesías está aquí. Él debe tener cada vez más importancia y yo tenerla menos. El Hijo de Dios viene del cielo y es más importante que todos los que vivimos en esta tierra y hablamos de las cosas que aquí suceden. El que viene del cielo es más importante y habla de lo que ha visto y oído del cielo. Sin embargo, muchos no quieren creer en lo que él dice. Pero si alguien cree, reconoce que Dios dice la verdad, ya que cuando el Hijo habla, el que habla es Dios mismo, porque Dios le ha dado todo el poder de su Espíritu. Dios es el Padre, ama al Hijo y le ha dado poder sobre todo el universo. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no tiene la vida eterna, sino que ha sido condenado por Dios. Así es que voy a dejar esto por acá y vamos a empezar. ¿Qué fue lo que vi? Y en busca normalmente es algo que yo voy cambiando. Por ejemplo, yo le ponía aquí cosas sobresalientes, claves del versículo o de la porción y ¿qué hay a destacar? ¿De qué manera entonces porción me está hablando y qué es lo importante y qué es lo que constantemente tengo que traer a memoria? Y esto es la alegría que perdura o el gozo que perdura. Jesús estaba con sus discípulos en la región de Judea y por algún tiempo dice ahí que se esperaron. Él siempre que se quedaba en algunos lados, recuerden que él estaba viajando constantemente, pero no se quedaba tanto tiempo. Aquí dice que se quedó algunos días más, pero se quedó para trabajar, no se quedó para descansar. Eso es algo que me encanta notar de Jesús.
Así es que, dice, Juan no había sido encarcelado, también es una cosa importante porque más adelante vamos a ver que él es encarcelado, sino que bautizaba en Enón, cerca de Salem. Y esto tal vez son estos poblados, dicen los teólogos, que no se sabe hoy con exactitud en dónde se encuentran, pero que probablemente se encontraban a la mitad del camino a Galilea entre el Mar Muerto, como a 5 kilómetros del este de Siquem. Así es que Jesús tenía discípulos, Juan tenía discípulos, tenían seguidores ambos predicaban acerca del arrepentimiento y del reino de Dios, y en este caso bautizaban. Esas dos cosas realizaban tanto Jesús como Juan. ¿Qué es lo que pasa aquí? 25. Hay una queja de parte de unos discípulos de Juan porque por esta razón que Jesús está bautizando y que Juan está bautizando, también se estaban levantando muchas controversias y pleitos y enfrentamientos acuérdense que yo ya les había hablado acerca de los que eran fariseos y de los esenios. Entonces ellos decían que por qué era necesario tener un lavamiento extra a lo que tenían como creencia o en lo que la ley decía. Así es que uno de estos judíos, no menciona el nombre para que no nos clavemos ni mucho menos, porque eso no es lo que va a destacar este texto, aunque es importante. ¿Y qué es lo que aquí está diciendo? Entonces tienen una discusión con estos, qué es lo que está pasando, por qué tenemos que hacer esto, ahora quién es el que de veras bautiza, Jesús o Juan, qué es lo que está pasando. Seguramente era algo así o muy parecido lo que en ese momento se estaba discutiendo. Así es que esto es saber para quién hacemos las cosas, evitan malos entendidos y discusiones. Esto es para mí. El saber que yo sirvo a Dios y he sido llamada por Dios, sé que para Él y solamente para Él es la gloria. No para pastor, no para mi líder de la iglesia, y eso no significa que no esté bajo autoridad y que no los respete. Pero aquí estaba esa discusión y quería meter discordia y celos y todo esto. Así es que más adelante lo vamos a ver. Entonces, las palabras no tienen peso ante las verdades de quién es Cristo. Esto es algo que quería yo específicamente aquí anotar. En el versículo 27 es claro lo que nos habla el texto, y en otras palabras es que nos está hablando sobre la soberanía de Dios, su voluntad y el plan perfecto que Él había ya trazado, en el cual se iban a ir desarrollando todos estos eventos. En el 27 nos habla acerca de esto, porque dice: Juan contestó, nadie puede hacer algo si Dios no se lo permite. En otras palabras, yo diría, les para el carro y les dice: a ver, momento, nadie puede estar haciendo lo que ustedes dicen si esta no es la voluntad de Dios. Así es que todo lo que hacemos, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver para el reino de Dios, o las capacidades y las habilidades, que más adelante se las voy a decir, es porque Dios lo permite. Evidentemente, las cosas que apuntan a Cristo y las cosas que apuntan a la eternidad, porque hay muchas cosas que nosotros hacemos, que decidimos y que creemos que así es como debemos de vivirla. Quiero aclarar ese punto. Ok, Juan... Otra cosa, perdón. Entonces, recordatorio de quién no es Juan. Eso también él lo dice. Acuérdense que yo ya les había dicho que no soy el Mesías. ¿Esto dónde lo podemos ver? En Juan 1:8, en el 15, en el 20 y en el 23. Es constante las veces que Juan repite: yo no soy el Mesías, yo no soy más importante que el que viene después de mí, yo soy el que grita en el desierto y el que prepara el camino para Jesús, ¿no? Y así consecutivamente. Solo Juan estaba realizando un trabajo preparatorio para lo que Jesús iba a venir haciendo a lo largo de su ministerio. Entonces, hay otra cosa importante que dice que él se goza, él siente gran alegría al ver la aceptación
yo lo pongo en estas palabras parafraseando, al ver esta aceptación en que crecían los discípulos y cada vez más personas estaban siguiendo a Jesús, esto llenaba de gozo, de alegría constante a Juan. Porque entonces lo que él había preparado realmente estaba siendo ahora evidenciado con el caminar de Cristo. El centro es Cristo, no Juan. Otra cosa, Juan solo bautizaba con agua, no con espíritu. Eso parte muy importante. Solamente Jesús puede, y en este tiempo era enfático saber que solamente Él bautizaba con el Espíritu, ¿sí? Así es que, y el otro era simplemente este lavamiento del agua. Ahora, también nos dice acerca de la procedencia divina de Jesús. Su hablar viene de una relación con Dios o una comunión desde siempre con el Padre. 39 veces Juan enfatiza que Jesús es enviado de Dios a lo largo de este evangelio. Clave, una vez más, les dije que íbamos a volver a ver esta palabra, creer. Juan enfatiza en esta realidad. Da veracidad de que Dios dice la verdad al reconocer a Jesús como nuestro Salvador, el Hijo de Dios. El Hijo habla, ¿sí? Y el que habla, cuando Jesús habla o el Hijo habla, es Dios mismo. Esto nos habla acerca de dos personas de la Trinidad. Está haciendo claro y enfático sobre esta verdad teológica. Y Dios le da todo el poder de su Espíritu. Jesús es sobre todos. No hay nadie por encima de Jesús, ni alguien, ni un mejor maestro, ni el mejor teólogo, nadie. Él está sobre todos y Dios le dio el Espíritu, el poder, la capacidad, el estar y el hacer y poder tener este control o ¿cómo decirlo? Esta autoridad es más correcto, esta autoridad de hablar la verdad acerca de Dios y de su reino y de las cosas que Él estaba invitando a tener en esta relación, en este rescate, en esta reconciliación del pecador para con Dios. Juan concluye con una verdad que no solo trae descanso y veracidad a nuestras vidas, sino que debe de ser un motivo de adoración y propósito a esta. ¿Cuál es? Que Él es el Hijo de Dios, que es Dios mismo y que no habla sus palabras, sino que lo que habla es Dios o lo que Dios quiere que nos diga. Dios ama a Jesús. Y luego dice Dios ama a Jesús y luego hay una palabra que se repite 2 veces que es todo, tiene todo el poder sobre todo el universo. ¿Qué significa todo del versículo 35? Pues en latín es totus y es enteramente y sin excepción. Todo es todo. Y esto es, para pasar a nuestra siguiente de ubica, creer es igual a una vida eterna contra incredulidad y rebeldía, muerte y condenación. En otras palabras, ira de Dios. En otra versión, que es la NTV, aquí dice ira. En vez de que diga esta parte en el 35, dice, sino que ha sido condenado por Dios en el 36, en la última parte, sino que ha sido condenado por Dios. Acá dice que la ira de Dios está encima del incrédulo, pero dice ira de Dios, dice. Entonces, ¿qué es la ira? Vamos a definirlo, y esto lo busqué en un diccionario bíblico, y dice reacción justa y necesaria de Dios contra el mal, es decir, permanece bajo el juicio de Dios. Esta ira es futura y presente. Ambas, el pecado y la desobediencia,
tienen como resultado un castigo o un juicio eterno. Castigo eterno, esa es la consecuencia a una rebeldía. ¿Qué es lo que dice nuestro Ubica tu corazón? No se trata de la popularidad o de presumir, sino de preparar al compartir. ¿Qué vamos a preparar? El corazón, el camino de lo que Dios y solamente Dios puede hacer a través de Jesucristo y su Espíritu Santo en una persona. Entonces, yo no hago nada mejor que Jesús. Jesús hace todo completo. Primera de Corintios 4:7, esa sí quiero leerla y quiero que me acompañen, y es Primera de Corintios 4:7, y se los voy a leer igual en la TLA. No hay nada que los haga a ustedes más importantes que a otros. Todo lo que tienen lo han recibido de Dios y todo se lo deben a Él, porque presumen como si ustedes solos lo hubieran conseguido. Así es que todo lo que tenemos, todas las habilidades, todos los dones, todo lo que tenemos y sabemos es porque Dios así nos lo ha permitido tener, o nos ha permitido estudiar, o nos ha llamado y nos ha reconciliado con Él a través de Jesucristo. Incluso esta vida nueva, incluso este amor, este perdón, este lavarnos y reconciliarnos ha sido porque Él así nos lo ha otorgado. Así es que esa parte es lo que yo quiero rescatar. En Ubica tu corazón no se trata de mí, sino se trata todo de Jesús. No se trata, justamente es lo que me he puesto en mis notas, Ubica. Es necesario menos de mí. Necesito apagar este reflector y encender el de Jesús, y después dejarnos sorprender por lo que solamente Él puede hacer en la vida de una persona. Perdón por esa... No se quería cambiar la hoja. Jesús es y debe ser el protagonista, no yo. Nuestra labor es preparar al compartir de su palabra y lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Eso es lo único que yo estoy haciendo con esto. Y una y otra vez tengo que repetirme estas palabras. Quiero compartir con ustedes esta parte que yo le decía a mi esposo, ¿cómo la pongo? Y así quedó. No seguimos al que comunica, sino aquel de quien se comunica. No es un pastor, no es un maestro, no es un líder, no es un sensei, no es una nueva onda o una nueva enseñanza, sino que es ellos, este pastor, maestro, líder, cualquier cosa que nosotros estemos viendo, solamente tiene que despertar en nosotros el interés por seguir a Jesucristo. Si esto es alguien que tú estás siguiendo, que tú admiras, y Él te está llevando a conocer y a enamorarte de Jesucristo, síguelo. Sigue viéndolo, sigue realmente escuchando lo que él puede o ella puede hablarte acerca de nuestro Salvador. Y si no, de verdad, considéralo. Sigue los pasos de Jesús. Jesús nos modela y enseña al estar al servicio en las necesidades de los demás. Vemos cómo Él estaba bautizando, cómo hace partícipes incluso a sus discípulos, porque también estaban bautizando. Jesús, seguramente, lo que dicen los teólogos, estaba supervisando, pero dice, estaban bautizando, y Jesús bautizaba y los discípulos lo veían, pero Él está en constante servicio para las personas y sus necesidades. Esto es lo que su alma anhelaba y necesitaba, y ese también debe de ser nuestro propósito para con las demás personas. Prioridad: la voluntad de Dios, su Padre, y aprovecha bien el tiempo. Algo que Él hace es que crecimiento en el conocimiento de su papá, comparte esto para los demás, el reino de Dios y no su propio reino. Aunque Él pudiera ser, es Dios mismo, y Él está constantemente en la labor de darle gloria, honra a su Padre y hacer su voluntad y lo que a Él le agrada. De esa manera es también algo que a mí me invita a seguir, es
el crecimiento del reino de Dios, el llevar y transmitir a otros esta buena noticia y no mi popularidad o para mi reino o para lo que a mí me conviene. Jesús habla de parte de Dios. Lo que Dios dice, pues Él es Dios. Pero tú y yo tenemos la bendición y el privilegio de compartir acerca de Jesús, el reino y de esta buena y excelente noticia. Más que de moda, tendencias, consejos, cursos de cómo me ha ido a mí, esto es lo que a mí me sirve, sino de poder compartir la verdad. Padre e hijo. Jesús nos enseña la relación tan estrecha e íntima con el Padre y cómo debe de ser nuestra relación con el Padre. Esto es, síguele. Es una relación amorosa que te lleva a un crecimiento de quién es Él, a tener una intimidad, una relación mucho más estrecha con Jesús, lo que nos lleva a tener una confianza plena en lo que todo lo que Él hace, decide y permite en nuestras vidas es bien para nosotros. Lo que Él decide, no lo que yo decido, porque lo que yo decido pues me va a llevar muchas veces no a estar pasándola bien, sino que estamos a lo mejor ya hasta enojados o hartos o incluso diciendo, Dios, ¿en qué momento? ¿Por qué me estás permitiendo esto? Y se nos olvida que muchas cosas las hacemos bajo nuestras propias decisiones y lo que nosotros creemos que está bien hacer. Entonces, no se trata de mi capacidad, cambia lo que haces o no por confiar y descansar en quien Él es. Cambia lo que haces o lo que no haces por confiar y descansar en quién es Él. No se trata de mi capacidad en la cual hay límites, sino de compartir y preparar un corazón para llevar la mirada a Jesús, que no tiene límites ni imposibles. Cuando vemos una transformación de vida fue Jesús y no lo que yo hice. Muchas veces podemos creer, o al menos yo, creer que estos cambios, sobre todo cuando te felicitan, te aplauden, te buscan, te dicen, oye, ¿qué puedo hacer? ¿Y tú cómo ves? Y esto y lo otro. Podemos creer que es, ay, mira, es por lo que yo le dije. Claro, yo se lo dije, por eso lo está haciendo. Y no. Aplauden tu enseñanza, sí. Y tal vez digas cosas, muchas, muy interesantes. Pero es solo Dios obrando y haciendo en la vida de las personas por medio de la fe en Cristo Jesús y su Espíritu Santo. Sí, ciertamente eres un instrumento usado por Dios si esto es algo que tú realizas en la iglesia o con las mujeres, o si tienes incluso este programa. Yo tengo que repetírmelo una y otra vez. Créanme que eso muchas veces es algo que me saca de foco y puedo ver que hay cambios y digo, wow, sí, yo se lo dije. Pero no, es Dios. Recordar que solamente fui el medio, que por la gracia de Dios salieron palabras que vienen de parte de Dios y lo que Él me dice a través de su palabra o nos dice y me comparten, porque también soy edificada por muchas amigas y por muchas mujeres y programas que también les he recomendado, 1 o 2 que subí la vez pasada. Tú y yo solo somos mensajeros y comunicamos sus maravillas. No es escuchar buenos sermones o líderes o leer más libros, sino es tener una relación viva cada día con Jesús. De eso se trata. Y es su palabra, no mis palabras, las que transforman, las que permanecen y no cambian. Eso lo pueden ver en Mateo 24:35. Las mías se borran, no son cambiadas, o viene un mejor líder, un mejor predicador, una mejor maestra, ¿sí? Un movimiento incluso, ¿no? Pero si basamos en lo que este mundo ofrece, así vamos a estar cambiando. Pero si nos quedamos con la palabra de Dios que perdura y permanece y no cambia, pasen los años y los siglos, sigue siendo la misma una y otra vez, y trae las mismas instrucciones, y trae las mismas promesas, y trae las mismas verdades. Descansa en estas verdades y créeme
créeme que tu vida va a ser transformada, vas a tener descanso, vas a tener paz, vas a estar completo y satisfecho. Mi alegría o mi gozo constante, que no se pierde, sino es perdurable, debe de estar en cuanto más y más una persona depende de Cristo y no de Donna. No de mí, sino en cuanto más se enamora a esa mujer de Cristo y quién es Él. Ese debe de ser mi gozo. No cuántos me siguen a mí, no cuánto bien hablo yo, sino cuánto quieren conocer de Jesús. Y esto no es competir. La verdad, Dios me ha mostrado toda esta semana increíble. No se trata de competir. Incluso el no tener esta oportunidad de grabar el lunes también fue un descanso de no es que no tener el compromiso de hacerlo, sino que también disfrutar la visita de mi papá y hacer esto de grabar y de compartir con ustedes. Para mí esto es una diversión, es un placer y es un deleite. Cuando esto se convierta en una como... es que si no lo hago y es que sí que van a pensar de mí, no lo tomen a mal, sino que yo quiero divertirme, quiero disfrutar el poder compartir con ustedes lo que Dios habla a mi vida, más que el tener como, ¿qué van a pensar? No, yo tengo que ser así, no, esta vez la verdad lo disfruté. Aprendí porque debo de preparar con anticipación 2 o 3 devocionales que son los que grabo, aparte de lo demás que estudio, sino de llevar a otros, que es lo que es importante. No es competir, no es quién es mejor, no es quién mejor lo hace. Juan una vez más le decía, no soy yo, el importante es Él. Y esto es lo que quiero que se queden, sino que es llevar a otros a los pies de Jesús. Primera de Corintios 1:18, y estamos ahí muy cerquitita. Primera de Corintios 1:18, vamos a leerlo porque de todas maneras ya me fui un poquito larga, así es que quiero leer esta partecita. 1:18, y dice, hay quienes piensan que hablar de la muerte de Cristo en la cruz es una tontería, pero los que así piensan no se salvarán, pues viven haciendo el mal. Sin embargo, para los que sí van a salvarse, es decir, para nosotros, este mensaje tiene poder. Y esto es, hay algunos que piensan, como para qué hablar, no se trata de competir, sino se trata de llevar a más personas a los pies de Jesús. Y es esto, tal vez a muchos no les interese, pero a aquellos que les interese, aquellos que esté su corazón preparado y dispuesto por Dios, de verdad aprovecha este tiempo. Tú no sabes, puedes llevarte sorpresas, créeme. Después, aunque mi papá sé que tal vez no es un creyente aún, esta vez que vino fue muy padre el poder compartir con él y el ver cómo escuchaba y el ver cómo él se quedaba meditando en lo que hablábamos acerca de la palabra de Dios. Así es que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aplica. Existen muchas distracciones para enfocarnos. Algo que yo te puedo decir y compartir, algo que yo hago, no porque me funcione, sino más bien que es una bendición, es una manera de estar en recordatorio y enfocarme rápidamente, es pega en algún lugar visible versículos que regresen tu mirada a Jesús. Les voy a subir un videito donde les muestre específicos lugares en donde yo tengo estos versículos. Hay uno en mi cocina y es algo que me regresa una vez más a lo que debe de ser importante, sobre todo porque estoy en la cocina y me tardo muchas veces, estoy así y hace cosas ahí y puedo tener esto como prioridad o afanarme ahí y dejar lo primordial como hasta el último, ¿no? Si compartes, enseñas en la iglesia, recuerda cada minuto para quién lo hace y de quién se trata. Primera de Corintios 4:7, vuelvan otra vez, no soy más importante, el importante y todo lo que tengo es porque Jesús o porque Dios así lo ha permitido y todo lo que tengo se lo debo a Él. Una y otra vez, si tú tienes este honor de poder servir a la iglesia a la cual asistes o en el grupo de mujeres o varones que tú sirves, recuérdate una y otra vez, este versículo es uno de los que voy a poner también. Y cómo servir, amar, compartir, que Jesús se vea más y tú no.
si quererlo resolver como tú quieres y a tu manera. Que esta semana puedan ver y que te puedan decir, y también a mí, que ven un cambio y que ven una parte de Jesús en nuestras vidas mucho más que la toma de decisiones, nuestro carácter, nuestra manera de ser, en lo que hemos hablado, nuestros gestos, nuestra manera de amar, de perdonar, de servir, que puedan ver a Jesús mucho más grande y que sea Él el que brille y solamente nosotros como una sombra atrás, ahí, simplemente comunicando de estas maravillas y verdades que solamente Jesús hace en nuestras vidas. Nos vemos el próximo lunes. Gracias de verdad por estar conmigo, por acompañarme y de verdad, muchísimas gracias. Nos estaremos viendo en la semana. Espero subirles algún otro videíto, pero por el momento nos quedamos aquí en Bla 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 Presenta y nos vemos el próximo lunes. Chao.